poder manifestar más que un mensaje. Es una hermosa reflexión que primero fue aplicada sobre mi vida y hoy la voy a compartir con muchos de los que están aquí, de los que el Señor ha traído, porque sé que este es un tema que muy poco se habla sobre los altares, pero que estamos en los tiempos donde todo lo nuevo se hace visible. ¿Cuántos creen que estamos en un ambiente nuevo, donde el Señor nos está dando lo mejor, lo que tenía preparado para nosotros en esta hermosa mañana? Estoy más que complacida, porque el Espíritu Santo entró abruptamente y tomó el altar, nos asaltó y se quedó con nosotros, como dándonos la certeza de que su gloria se manifestará en esta manera. Decía una de las alabanzas que ministró nuestro hermano, danzando en la atmósfera, una atmósfera que Él ha preparado para nosotros en esta mañana. Así que, sin perder mucho más tiempo, yo quiero hablarte de un tema que está muy vigente y que está afectando a muchas de las personas, muchas más personas de las que usted se imagina. Y es el tema de la ansiedad. Hermana Morela, ¿cómo me dice que usted va a hablar de la ansiedad si usted tituló el tema hasta que la gloria se manifieste? Usted va a entender. Mire, ese tema al final, por eso no había pasado, mi esposo me hablaba del flyer y yo le decía, no tengo el tema. Pero mi hermano Carlos, con ese tema de la gloria, que toda gloria se manifestará, da por hecho de que será el tema que el Señor quería ministrar en esta mañana. Amén. Entonces, como te dije al principio en la apertura, te dije que iba a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad es un inminente gigante que te sumerge en un profundo valle de amenazas, de burlas, de intimidación, de incapacidades, parálisis, con daños colaterales profundos. Mira, hermano, hoy yo puedo confesar de que yo soy una persona ansiosa. Me ha costado mucho reconocerlo. Me ha costado bastante reconocerlo. Pero entrar a la presencia del Señor y decirle, sí, Madre, yo soy una persona ansiosa. Sufro de ansiedad. Mire, y esto lo he podido experimentar. Los daños colaterales de la ansiedad son mucho más allá de lo que usted puede entender. Muchos que usted conoce sufren de esa ansiedad, pero no todos confiesan que están en esa ansiedad, porque estamos acostumbrados a sonreír y decir, no pasa nada, todo está bien, pero dentro de sus corazones hay un profundo valle, un profundo, pero profundo dolor en sus corazones. Y eso es lo que el Señor va a tratar en esta mañana. Como les decía, es un gigante real y puede ser mortal. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, según la Biblia, es una preocupación excesiva y desmedida, una falta de confianza en la provisión y cuidado de Dios. Como concepto psicológico moderno, no aparece textualmente, pero aborda el tema de la preocupación, el miedo y la inquietud del corazón. La ansiedad no viene sola, la ansiedad tiene primos: temor, pánico, y son gigantes armados e invisibles. Esta semana yo hablaba en el chat de las mujeres sobre los gigantes invisibles, porque esto viene el Señor preparándolo en mi corazón desde hace mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque yo le decía, Señor, yo soy una mujer que confía en ti, yo desde niña te he conocido, yo conozco tu palabra, yo conozco el Padre que me rescató. ¿Por qué sufro de estas crisis almáticas? Y me costaba mucho decirle a mi Señor, entrar en su presencia con lágrimas, sin saber
qué sucedía en mi interior. Y poco a poco el Señor ha ido despejando la niebla y me ha hecho entenderme, y me ha hecho entender lo que pasa dentro de mí. Yo no soy exclusiva, ni soy la única que padece de esto. ¿Okay? En algún momento de su vida lo ha podido padecer o lo sigue padeciendo. Mire, esta semana, 3, escuché el testimonio de un pastor que hablaba sobre otro pastor. Y él mencionaba que ese compañero de ministerio le había fallecido su mamá. Su mamá había fallecido, ya una persona de avanzada edad, y que había partido con el Señor en la paz en la que parten los siervos de Dios. Pero este siervo del Señor cayó en una profunda depresión a raíz de la partida de su madre. Y cayó en una depresión tan profunda. Y uno de los síntomas en la que usted puede determinar que usted o alguien que está a su lado cae en una depresión es el aislamiento. La persona se retrae, la persona no quiere hablar, la persona se encierra en sí misma. Y él había caído en esa depresión y se había aislado. Primer error. Usted nunca puede aislarse. Usted necesita hablar con un mentor, con un familiar, con alguien que esté a su lado. Pero usted no puede cargar con aquel dolor, con aquella profunda tristeza. Y fue tanto el agobio, fue tanta la depresión, la ansiedad, que ese hombre de Dios atentó contra la vida de su esposa y luego atentó con su vida misma. Y ese pastor nos decía, antes de que usted cuestione la salvación o el grado de espiritualidad de esa persona, porque somos propensos a eso, inmediatamente levantamos el dedo acusador y decimos, esa persona no tenía estatura espiritual, esa persona no estaba afianzada, ¿cómo va a atentar contra el templo y la morada del Espíritu Santo? Yo era una, yo le confieso. Hoy, hermanos, yo voy a hablarte lo que el Señor me ministró en mí, lo que Él destruyó en mí, yo lo voy a compartir contigo. Y si en algún momento tú no estás de acuerdo en aquello que yo te estoy hablando, llévatelo. Y tú se lo preguntas al Señor. Pero antes de levantar el dedo acusador, antes de acusar, antes de cualquier otra cosa, ve a la presencia de Dios. Porque Dios está destruyendo ideologías, maneras de pensar que no son correctas, que la hemos aprendido, pero que no ha sido así. Entonces este pastor nos hablaba y nos llevó y nos dijo, antes de que usted comience a hablar sobre aquel hombre, porque yo quiero que usted entienda que no solamente fue una familia la que se vio afectada con el atentado de este hombre de Dios hacia su esposa y hacia sí mismo, fue afectada una iglesia, fue afectada una comunidad, fue afectada una familia. ¿Por qué? Porque hay algo, hermanos, que hemos ignorado por mucho tiempo. Las enfermedades mentales, las condiciones mentales están al tapete, están al día. Los trastornos mentales están afectando a mucha población. El 95% de la gente que va a las consultas, dicho por mi médico, es causada por un trastorno, por la ansiedad, por el miedo, por la preocupación. ¿Por qué? Porque eso se convierte, esa ansiedad cuando entra a tu corazón,
no solamente afecta tu espíritu, ya lo último donde se manifiesta son en enfermedades físicas. Pero hemos ignorado algo y que el Señor me lo reveló. Yo hablaba con mi médico y la médico me decía, ella decía, cada vez que usted viene, yo necesito hablar, te voy a dejar de última para yo poder hablar contigo, porque no sé quién ayuda a quién. Ella me daba la parte médica y científica y yo le daba la parte espiritual. Le hablaba de la parte espiritual. Entonces, aquel hombre de Dios nos decía, nos llevó a un personaje. Mire usted, hoy voy a pasearlo por diferentes escenarios. Yo quiero que usted disponga el corazón y le voy a pedir al Señor que tome control del tiempo. Él nos hablaba de un personaje llamado Sansón. Sansón, usted conoce la vida de Sansón. No voy a entrar en todos los detalles porque es una historia que conocemos hasta, nos la dan en la escuela dominical, aquellos que nacimos en el Evangelio prácticamente. Pero Sansón, sabemos cómo acabó su vida. Su vida acabó en un calabozo, atado, humillado, sin ojos, y siendo sujeto de escarnio, de burla. Y ese hombre estaba en un desierto. La semana pasada el pastor Joan nos habló sobre el desierto y nos dijo que el desierto no era para muerte. El desierto, cuando el Señor te lleva a un desierto, en ese desierto hay bendición. Mire, yo me fui con aquella palabra en mi corazón porque yo necesitaba una palabra. Al día siguiente íbamos a operar a mi sobrina y yo estaba ansiosa. El día anterior, el sábado, yo había caído en cama. Yo no sabía qué era lo que tenía, pero yo no quería nada. Ahora entiendo que tenía miedo, estaba paralizada. Aún cuando yo le había dicho al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, siempre hay una parte de tu corazón que tiene miedo de soltar, que tiene miedo. Aún cuando le dice, Señor, haga tu voluntad, hay miedo, hay temor. La muerte es un enemigo mortal. Yo trabajo en ese ambiente de muerte y puedo decirte lo que se siente ese espíritu, cómo trabaja, cómo toma tu mente. Entonces, él decía algo en Oseas, decía, porque el desierto, cuando yo te llevo al desierto, te llevo para enamorarte, para seducirte, para que vuelvas a encontrarte conmigo como lo hice en tu juventud. Mire, yo me fui con aquella palabra y yo decía, gloria al Padre, Señor, tú te encontrarás con ella. Y ese es otro testimonio que tengo que hablarte, pero tengo que, después, yo te voy a hablar de ese testimonio, porque tengo que hablar con ella. Ella tiene un testimonio, me dijo, tía, tengo que hablar contigo de lo que sucedió. Pero una cosa voy a decirte, yo volví a nacer. Y creo que ese testimonio, el Señor me dijo, ese es un testimonio que está en construcción. Está en construcción, todavía hay camino que recorrer. Y yo le hablaba a ella, y yo le decía, Ángela, fortalécete en el Señor, toma tu pensamiento, aunque la muerte te aceche, porque yo estuve ahí, ¿sabes? Cuando la muerte te acecha, cuando el Espíritu te habla a tu mente, hermano, hay que ser fuerte, sostenerse duro, porque puede derribarte. Entonces, retomando la historia de Sansón, Sansón estaba en aquel calabozo. ¿Qué cree usted que pudo haber pensado Sansón? ¿Usted cree que Sansón no tuvo tiempo de pensar en toda la vida disoluta que él había llevado? Esa vida de promiscuidad, de deseos lujuriosos, de deseos carnales. Él tenía un don, pero no lo había sabido utilizar sabiamente.
Y en aquel momento, él pudo reflexionar, pudo tener aquel acercamiento con el Señor, como no lo había tenido antes. En aquel momento, en aquel momento que tenía cadenas, en aquel momento que era objeto de escarnio, él pudo volver su corazón a Dios. Y fíjense algo, esos filisteos, porque el enemigo es así, el enemigo es brutico. Si sabían que la fuerza de Sansón residía en su cabello, ¿por qué no enviaban todos los días un filisteo para que le raparan la cabeza? Ahí estaba su fuerza. Pero el enemigo no contó de que el cabello a Sansón le iba a volver a crecer. Y fue el tiempo necesario que Dios usó cuando le devolvió aquel talento, aquel con lo que lo había bendecido. Ya Sansón había vuelto en sí, así como aquel hijo pródigo que volvió a casa y se halló vestido, sentado y en su juicio cabal. En su juicio cabal, ¿sabe? Porque Sansón oró a Dios. En ninguna otra parte yo leí que Sansón había orado a Dios. Pero en ese momento Sansón oró a Dios y le dijo, una vez más, una sola vez más, Señor, devuélveme la fuerza. Y ahí yo no sé si Sansón, cómo calificar aquel acto de Sansón. ¿Fue un suicidio o fue un sacrificio? Eso no lo vamos a cuestionar hoy. Pero yo quiero que entiendas que Sansón le pidió por última vez fuerza. Fue llevado a aquel templo donde se estaba idolatrando a Dagón. Fue llevado por un chico. Le dijo, llévame a donde están las columnas más fuertes. Mire, y ahí oró al Señor. Y una última vez, la fuerza lo cubrió, la gloria lo cubrió. Removió aquellas columnas y él murió en aquel día. Y dice la palabra de Dios que él, en ese acto, vamos a hablar, no sé, por eso te digo, suicidio, sacrificio. Es como cuando usted ve a aquellos terroristas que se inmolan y ponen granadas en su, no sé, en su cuerpo y mueren por una causa, dan su vida por una causa, sacrifican su vida. Suicidio o sacrificio. Y Sansón allí dice que ese acto de Sansón, en ese acto mató más filisteos de lo que mató durante toda su vida. ¿Por qué yo te nombro a Sansón? Bueno, porque estamos acostumbrados o hemos visto de que un hombre de Dios no se puede deprimir, un hombre de Dios no puede atentar contra su vida. Usted ve a la hermana Morela y muchas me dicen, hermana Morela, yo quiero de lo que tú tienes, pero usted no sabe el sacrificio y el valle que yo he tenido que pasar. Mi esposo sí sabe, el único que sabe todas las crisis que yo he padecido así. ¿Sabe que yo he querido morir? ¿Sabe que yo le he dicho al Señor, quítame la vida? No quiero vivir más. No más, Señor. No más. Yo también he querido morir. No he atentado contra mi vida, pero he querido morir. He querido desaparecer. Dice, ya basta, Señor. ¿Hasta cuándo veo desaparecer gente que amo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vivo como una nómada sin tener un techo que yo pueda decir es mío? Tonterías, pero son crisis almáticas en las que no podemos escapar. Y me he tirado al piso, he querido salir, que un carro me atropelle. Mi esposo es testigo de eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo le decía, Señor, ¿por qué esta crisis? ¿Por qué? ¿Sabe? Y el Señor,
en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, me hablaba. Hay factores genéticos, emocionales, espirituales, que influyen en nuestras vidas. ¿Sabe? Mi mamá era una persona depresiva. Mi mamá, desde que yo recuerdo, ella vivió una vida con una tristeza muy profunda. Los recuerdos que yo tengo de mi madre antes de conocer a Cristo, era una mujer atormentada, turbada, y muchas veces tomó pastillas para suicidarse. Tengo un recuerdo donde ella se tomó un frasco de pastillas, vivíamos en un edificio, ella cerró las puertas y tiró las llaves por el colector de basura. Mira, no había manera de salir con mi mamá. Yo no recordaba ese episodio, porque, ¿sabe? Hay episodios de mi vida que yo he querido borrar. Y el Señor me lo trajo y me dijo, hay factores genéticos que te persiguen, lo que en el mundo espiritual llamamos iniquidades, que hay que romper, maldiciones generacionales que hay que romper. La hermana Morela, ¿y usted me ha roto las maldiciones generacionales? Claro que sí. Claro que he llegado a Cristo, porque cada uno de nosotros, al llegar a los pies de Jesús, tenemos que romper esas maldiciones generacionales que nos persiguen. Pero estamos propensos. Entonces, cuando una persona tiene una condición mental de esa manera y viene a Cristo Jesús, tiene que tener, no puede bajar la guardia, tiene que siempre estar atento, porque el enemigo va a querer golpearte, el enemigo va a querer utilizar esa arma. No sé si este hermano en Cristo puede que tenga una condición mental. Hay personas que han sido bipolares, hay personas que han sufrido de esquizofrenia y que Dios los ha rescatado y han venido. Pero no sabemos la condición espiritual de aquella persona, si bajó la guardia. Y saben, en los ministros del Señor hay algo que está acabando no solamente con su fuerza, no solamente con su salud mental, sino con su familia. Y se llama el cansancio ministerial. El síndrome de Burnout, que lo habló mi médico, me dijo, ¿sabes qué, Morela? Tú tienes el síndrome de Burnout. Y yo, ahora todo es un síndrome, ¿sabes? El síndrome de Burnout. Y me lo buscó. Y me dijo, tienes todos los síntomas del síndrome de Burnout. Ellos médicamente lo llaman el síndrome del trabajador quemado. Es cuando una persona está sometida a mucho estrés, donde ha estado tanto tiempo al frente, donde está en un ambiente laboral tan pesado, y eso suele desgastarte. Y nuestros pastores o líderes no escapan. Mira, un pastor tiene un trabajo profundo. Hoy cuando me bajaba del taxi, que yo llamé al taxista y le dije, te he invitado aquí, y yo le dije, me habló de algo, y le dije, yo voy a hablar de eso hoy. Y si usted es la pastora, y yo siempre digo, Cristian, ¿por qué siempre me llaman pastora? Yo no quiero ser pastora. Yo sé el trabajo tan profundo. Y siempre que digo estas cosas me acuerdo de Nelson, porque Nelson, cuando yo lo conocí, era el esposo de Mayra, mi amiga en Cristo, pero Nelson siempre evitó que lo llamaran pastor. Y cuando íbamos a congresos, cuando íbamos a todo, a ellos le decían, pasen pastores, y yo me quedaba. A ellos lo pasaban como pastores y yo me quedaba afuera. Y yo, pero si ellos no son pastores, porque cuando tú tienes aquella gracia de Dios, no hay donde te puedas esconder. Nelson luchó mucho porque él sabía la responsabilidad de lo que es ser pastor. Y por eso yo estoy tan agradecida por Dios. Hoy que no está aquí, que no me puede escuchar, yo le decía, cada día lo veía más y más cansado.
más y más agotado. Y yo me preocupaba por mi pastor. Veía aquellas manifestaciones de irritabilidad, de cansancio, de querer hacerlo todo, de ser el responsable de esta iglesia. Y yo le dije, Señor, lo veía agotado, lo veía cansado, ya con su cuerpo desgastado, con síntomas visibles de agotamiento. Y antes de que pertenecieran a Comisur, lo veía solo, sin compañeros ministeriales a su lado. ¿Sabe? Nosotros no podemos jugar al llanero solitario. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Como lo dije en el devocional, no sé si el de las mujeres o el de la iglesia, hablaba, no somos llaneros solitarios, necesitamos un mentor, necesitamos ser mentoreados, necesitamos alguien que nos escuche. Y mi pastor necesitaba amigos ministeriales, pastores que pudieran también hablar con él y decirle lo que pasaba también en su vida. Pasamos como iglesia momentos muy difíciles, que como padre traspasaron su corazón. Y yo veía a mi pastor cada vez desgastándose, cada vez más envejecido, con una carga emocional profunda. Por eso este viaje, le dije, gracias Señor, gracias porque te lo llevaste lejos, porque preparaste este viaje de la nada, cuando menos lo esperaba. Él le preparó este descanso a nuestros pastores, a nuestros mentores, para que pudieran tener ese respiro, esa nueva fuerza. Y estoy agradecida con el Señor en esta mañana, porque cumplió el deseo de su corazón, y no solamente este viaje, sino que los hizo miembros de este Comisur con amigos. Yo lo veo ahora más animado, yo lo veo ahora, porque cuando yo hablaba con él, mire, él lloraba, y muy pocas veces yo he visto llorar a Nelson. A Nelson, porque antes de mi pastor fue mi amigo, y muy pocas veces lo veía. María siempre ha sido una mujer fuerte, María siempre ha sido, pero el pastor siempre ha sido más vulnerable. Y por eso, iglesia, que tenemos que cuidar a nuestros pastores en oración. Tenemos que ser esos escuderos, esos intercesores, porque hemos sido bendecidos con una pareja ministerial que han pagado un alto precio y que han permanecido con nosotros aquí. A pesar de las tormentas, a pesar de las fuertes tempestades, a pesar de ver que esa puerta de atrás no se cierra, entra y sale gente, entra y sale gente. Pero sé que ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento. El Señor me habló sobre camino, sobre este campamento en el año 2026. Es el año de la gran cosecha. Y aquellos que hemos permanecido fieles, aquellos que hemos estado allí, aún sin fuerza, aún a punto de desfallecer, el Señor, escuche bien, el Señor nos dará la recompensa. Hoy cantamos una alabanza muy hermosa y yo le decía a mi hermano, cuando la ministramos el día que la pastora nos habló del rey, cuando la ministramos, el Señor me dijo, quiero que la vuelva a ministrar, pero ahora en la intimidad de la iglesia, sin programas, porque quiero que escuchen esa letra. No busco recompensa, solo te quiero a ti. Hoy yo soy la ofrenda. No busco recompensa, soy el perfume que unge tus pies. Yo quiebro mi alabastro. Y usted no sabe lo que es ser quebrado. ¿Cuántos personajes fueron quebrados? Porque es en el quiebre
en que Dios manifiesta su gloria. Es hermoso cuando el domingo ese, el Señor me decía, muchos dejaron sin abrir lo que yo tenía para ellos. Era un encuentro con el Rey. Era acercarnos a Él. Y muchos, yo me incluyo, cometimos errores que no podemos volver a cometer. Miren, un encuentro con el Rey es lo más hermoso que una persona puede tener. Y retomando el tema de la ansiedad, para mí fue impactante aquel testimonio. Y yo decía, yo estoy en esas condiciones, estoy cansada. Yo decía, Señor, yo también necesito una vacación. Necesito respirar. Necesito salir de este ambiente tóxico, laboral, familiar. Y no he podido, pero Señor, sé que tiene ese momento para mí. Y aquí, en mi lugar secreto, en ese sitio que Dios preparó para mí, en la casa de la viuda, porque me dijo, yo te llevé a la casa de la viuda. Ella ha preparado un aposento para ti. Ella te ha preparado cama, te ha preparado mesa, te ha preparado silla. Mire, las cosas no las podemos razonar. Simplemente tenemos que confiar en Dios y creer. Creer ciegamente. Una fe que no es por vista, que solamente escucha la voz. Y por eso hay mucha gente que está quebrantada, hay mucha gente que está agobiada, porque ha estado tanto tiempo en una situación límite. Y están enfermas, están agobiadas, están ansiosas. Y lo único que tenemos que hacer es ir a los pies del Señor. Ir a sus pies y confiar. Ir a sus pies y vaciarnos. Dice Primera de Pedro 5:7, David, por favor. Búscame Primera de Pedro 5:7. Es un tema que es un versículo muy conocido y que lo recitamos.